Éxodo 3. Un día, apacentando las ovejas de Jetró su suegro, sacerdote de Madián, llevó Moisés las ovejas al interior del desierto y vino al Horeb, el monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Veía cómo la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: iré a contemplar este gran fenómeno para saber por qué no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio que se ponía en marcha para mirar, lo llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Heme aquí, respondió él. Y Dios le dijo: no te acerques acá, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cubrióse entonces Moisés el rostro, porque temía mirar a Dios. Y dijo Yahvé: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado el clamor que levanta a causa de sus exactores, pues conozco sus sufrimientos. He descendido para librarlo de la mano de los egipcios, para llevarlo de esta tierra a una buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. Ahora el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto, y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Respondió él: yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios: iré pues a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero cuando me pregunten ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Entonces dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y agregó: así dirás a los hijos de Israel: el que es me ha enviado a vosotros. Prosiguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este mi memorial de generación en generación. Ve pues y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo os he visitado para ver lo que os hacen en Egipto. Y queda dicho: os sacaré de la tribulación de Egipto al país del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Permite pues que vayamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino será por mano poderosa. Por eso extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré allí. Y después de esto os dejaré salir, y haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, de modo que cuando partáis no saldréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que mora en su casa objetos de plata y objetos de oro, y vestidos, que pondréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, despojando así a los egipcios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Este es uno de los capítulos más sublimes de la Sagrada Escritura, no solamente por la vocación de Moisés,
sino porque también Dios revela su nombre. Comienza el capítulo contándonos cómo Moisés ejerce el oficio de pastor. Pues bien, Dios ha querido entrenarlo con ovejas, y las ovejas de un sacerdote, de Jetro su suegro, pero ahora le tocará pastorear hombres, lo cual es un oficio sacerdotal, y de esos hombres rebeldes Moisés debe hacer ovejas mansas, aunque en gran parte el pueblo permanecerá rebelde. En lo que sí fue exitoso fue en volverse él, el hombre más manso del mundo, como dirá más adelante el Espíritu Santo. Y esa es la función del sacerdote. Antes de querer convertir a las ovejas, o mejor dicho, al mismo tiempo, tiene que él volverse una oveja mansa. No tanto con olor a oveja, sino más bien imitando su mansedumbre. Entonces esta teofanía, o sea, esta aparición de Dios, va a ser en el Horeb, que es el mismo que el Sinaí. Y aquí en este mismo lugar, como Dios se lo promete, Dios le va a entregar los mandamientos, los 10 mandamientos, y Dios va a hacer esa alianza, ese pacto con su pueblo. Ese va a ser el gran signo de que Moisés es el enviado. Dice el Éxodo que se le apareció el ángel de Yahvé. Se refiere obviamente a Dios, a Yahvé. Hay 2 modos de designarlo en la Sagrada Escritura a Yahvé, ya sea con su nombre, solamente Yahvé, o como ángel de Yahvé. Cuando se habla de Yahvé en cuanto Dios, como un ser absoluto, se dice simplemente Yahvé. Pero cuando se habla de Yahvé en cuanto se manifiesta, se habla de ángel de Yahvé. Miren cómo también Dios se aparece aquí en forma de fuego. También más adelante en el libro del Deuteronomio 4:24 se va a llamar a Yahvé fuego consumidor y devorador, haciendo referencia al inmenso amor de Dios, que a la vez es como el fuego que quema, que es celoso. Dice Santa Teresa de Jesús, la española, que Moisés no escribió todo lo que vio en la zarza, sino solamente lo que Dios quiso que él dijese. Y dice ella: si no mostrara Dios a su alma secretos con certidumbre, para que viese y creyese que era Dios, no se pusiera en tantos y tan grandes trabajos, mas debía entender tan grandes cosas dentro de los espinos de aquella zarza, que le dieron ánimo para hacer lo que hizo por el pueblo de Israel. Esto lo dice en su libro de las Moradas 6, 4, 7. O sea, era mucho lo que Moisés iba a sufrir, por eso esta revelación es tan importante, tan rica, aunque Moisés solo nos narra las cosas esenciales, pero sin duda tiene que haber estado cargado de tanto misterio y tanto resplandor, de ahí que verdaderamente es una teofanía, porque fanos es la manifestación de una gran luz y un gran esplendor. En la zarza también los santos padres ven una imagen de la Santísima Virgen María. Por ejemplo, San Gregorio de Niza dice: así como esta zarza hace resplandecer el fuego y no se quema, así la Virgen María ha dado al mundo la luz sin perder la virginidad. Y alguno dirá, se exagera, se le da demasiada importancia al papel de la Virgen, y no es así, porque Cristo verdaderamente es ese fuego, es esa luz. Y así como Dios se apareció por primera vez como fuego, como luz, en una humilde zarza sin destruirla, también Cristo no destruye la virginidad de su madre, a pesar de que Él era la luz. En esta zarza, que es un árbol con espinas, está el símbolo de la cruz. Por eso, en medio de la cruz está Dios, aunque nos parezca que no. También el pueblo era quemado, sufría muchísimo, pero no eran destruidos porque tenían esperanza en Dios. ¿Y por qué Dios permitió tanto sufrimiento? Probablemente por culpa del mismo pueblo. Como vamos a ver en el capítulo 32, como el pueblo va a hacer un becerro de oro para adorarlo, podemos inferir que los israelitas se habían contagiado de la idolatría egipcia. Por eso esta opresión grande que el pueblo de Egipto, el faraón, va a traer sobre el pueblo de Dios, va a contribuir a separar a los israelitas de todo el egipcio y despertar la conciencia religiosa. Y así también a los cristianos nos hace muy bien que el mundo nos persiga, nos oprima,
aunque por otro lado no deja de ser una injusticia grande, pero nos hace bien para que aborrezcamos también el mundo, para que nos demos cuenta de que aquello de lo que nos enamoramos es aquel que luego nos oprime y nos amarga la vida. Dios también le pide a Moisés que se quite el calzado, porque el lugar donde está es tierra sagrada. En el cálido oriente el calzado o las sandalias sirven para conservar limpios los pies. Por eso quitarse el calzado quiere decir quitarse la suciedad adherida a ese calzado. O sea, es un símbolo del respeto y la pureza con la que tenemos que entrar en el templo, que no podemos traer lo mundano a la iglesia, como lamentablemente lo hacemos muchas veces. Hasta la liturgia a veces la infectamos con sonidos mundanos, con elementos mundanos, aunque no sean malignos en sí. Pero cuando uno entra a la iglesia tiene que entrar a un ambiente totalmente diferente del que uno escucha en su casa. Incluso la música tiene que ser distinta de la música que uno escucha en casa o de las músicas tradicionales de nuestros países. Quitarse las sandalias también significa quitarnos las preocupaciones de este mundo. Cuando vayamos a la iglesia tenemos que ir principalmente a contemplar las cosas sagradas y no quedarnos encerrados en nuestros problemas. También escuchamos en este capítulo lo que es la vocación de Moisés. Dios lo llama a una misión, para eso lo ha creado. También nosotros todos tenemos una vocación, un llamado. Hemos sido creados para un fin y tenemos que enseñarle a nuestros hijos y nosotros mismos preguntarnos: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Para qué me creaste? No qué quieren mis caprichos, sino cuál es la gran misión a la cual me has llamado, que sin duda está relacionada con el pueblo de Dios. Nuestra misión tiene que ayudar a salvarse a los demás. No hay quien tenga una misión solitaria. Tenemos que entregarnos en sacrificio a los demás. Allí cumplimos nuestra vocación, sea la que sea. Dios al principio se presenta como el Dios de tu padre y de Abraham, Isaac y de Jacob. Miren cómo hay una tradición. Dios no se le aparece a cualquiera así de la nada y le dice, funda una religión, etc. La verdadera revelación está encadenada. Por eso no es posible que alguien venga en un país y diga, a mí Cristo se me ha aparecido y me ha dicho que funde acá en América una religión, que la religión fundada en Europa, en Tierra Santa, no vale, etc. Jamás Dios hace algo así. Tiene que haber una autoridad. No que a mí Dios me ha dado la autoridad o que Dios a mí me ha hecho papa. No, hay una tradición sagrada a través de la cual Dios transmite su verdadera religión. Por eso nuestra fe católica no es algo que apareció de la nada o inventado de la nada, sino que ha venido de la tradición judía, de la tradición de Abraham, de Moisés, de David, de los profetas. Algunos santos padres ven aquí revelado el misterio de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, San Buenaventura ve al Padre en Abraham, al Hijo en Isaac, que llevaba la leña al cuello, figura de la cruz, y al Espíritu Santo en la persona de Jacob, que era fecundo en procrear, tuvo 12 hijos. El Espíritu Santo también es el que fecunda en la creación las aguas. Aunque, por supuesto, el misterio de la Santísima Trinidad no está revelado abiertamente, sino hasta Jesucristo. También es muy hermoso lo que Moisés responde a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? No es que se oponga a la orden de Dios, sino que muestra esa hermosa desconfianza de uno mismo que todos debemos tener. Lo mismo respondió Jeremías y otros profetas. Esto hace que Dios se enamore más de nosotros, porque no confiamos en nuestra fuerza, y entonces Dios, al vernos débiles, puede llenarnos de la verdadera fortaleza de la suya y confundir a los falsos fuertes. Llega ahora el momento de la gran revelación del nombre de Dios. Es muy natural que Moisés preguntase por el nombre de Dios, porque se trataba de ir a Egipto, el país clásico de los nombres de los dioses, y de presentarse no solo ante sus hermanos los hebreos, sino ante el faraón y sus cortesanos. Debía, por consiguiente, estar preparado a oír esta pregunta: ¿quién es el Dios que te ha enviado? ¿Cuál es su nombre?
Había tantos dioses en Egipto y de hecho todavía desde allí nos sigue llegando la idolatría. Y el nombre que Dios va a revelar es un nombre propio por el que se distingue de todo lo que en Egipto se adora como Dios. Con este nombre Dios se hace diferente a todos los otros dioses. Su significación no tiene semejante en la historia de las religiones tampoco. No se compara ni está copiada de ninguna otra religión antigua. Su significado es único. Yo soy el que soy. O sea, el que es, el ser por excelencia, el eterno. No hay nombre que signifique mejor la preexcelencia absoluta de Dios sobre todos los seres creados. Él es quien verdaderamente es. Nosotros participamos de ese ser. Muestra a la vez nuestra dependencia absoluta de Él. Ni siquiera nosotros nos hemos creado a nosotros mismos, no nos damos el ser. En aquella época, como dijimos, muchos israelitas habían caído en la superstición y se había ido difuminando la verdadera esencia de Dios. Igual que en la actualidad, el hombre al perder a Dios, al verdadero Dios al que la Iglesia Católica enseña, no el enseñado por religiones humanas o heréticas que podrán enseñarnos uno que otro aspecto de Dios, pero no el cuadro completo. Entonces el hombre moderno, confundido también por estas falsas religiones y despreciando a Dios, crea filosofías que no responden a la verdadera naturaleza de las cosas. No saben lo que son las cosas en sí mismas porque se niegan a reconocer al que es. Esta perfección del ser contiene en sí todas las perfecciones. Ese es uno de los grandes méritos de Santo Tomás de Aquino, que apoyado en este pasaje especialmente, recuperó para la filosofía, para el pensamiento del hombre, la regla por la cual podemos conocer bien la naturaleza de las cosas, que es esta perfección del ser. Más adelante hablaremos del genial trabajo que Santo Tomás de Aquino legó al mundo. Ahora, en el Nuevo Testamento se va a enfatizar más bien el nombre de Padre o de Amor, pues nos hace tanto bien. Sin embargo, no deja de ser el nombre Yahvé, el que contiene la esencia de Dios. Como el mismo Cristo se le aparecerá a Santa Margarita María y le dirá: yo soy el que soy, yo soy el ser, tú eres la nada más pecado. De hecho, según la tradición judía, este nombre divino encierra el atributo de la misericordia. O sea, según ellos, el nombre de Yahvé cifra la esencia de Dios en el amor. Y por eso es más excelente que todos los otros nombres, que solo declaran su omnipotencia. O sea, brilla en el nombre de Yahvé su amor. Y eso lo vemos, por ejemplo, en otros textos de la Escritura, Éxodo 34:6. Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, etc. Deuteronomio 4:31. Porque Yahvé tu Dios es un Dios misericordioso. La misericordia, que es el amor hacia los miserables, a los que tienen miserias, ¿no? O sea, el amor hacia nosotros en la práctica es misericordia. Salmo 85:15. Mas tú, Señor, Dios de bondad y misericordia, tardo en airarte y clementísimo y leal, etc. Salmo 110:4. Yahvé es benigno y compasivo. O en Nehemías 9. Tú, empero, eres el Dios que perdona y eres clemente y misericordioso. Con todo esto, en tu gran misericordia no acabaste con ellos ni los abandonaste, porque eres un Dios clemente y misericordioso. En los versículos 17 y 31. Entonces, la Sagrada Escritura relaciona el nombre de amor, de misericordia, al nombre de Yahvé. Por eso los judíos dicen que el nombre de Yahvé cifra la esencia de Dios en el amor, que es lo mismo que va a afirmar nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento al llamarlo Padre, porque ¿qué amor hay más grande que el amor de un padre? Y San Juan al llamarlo amor. En la Iglesia Católica le llamamos Yahvé, pero en muchas otras denominaciones se lo llama Jehová. Esto nació de un error, porque los judíos no se atrevían, a causa de lo que dice Éxodo 27, a pronunciar el santo nombre de Dios. Entonces solamente escribían las 4 letras, lo que se llama el tetragramaton sagrado, o sea, 4 letras, tetragrama,
que es la Yod, la Hei, la Vau y la Hei, 4 letras hebreas. Escribían entonces estas 4 letras, pero leían Adonai, o sea, Señor, para no pronunciar el santo nombre de Dios. Cuando más tarde se van a introducir en la Biblia los signos vocales, por ejemplo en la Masorá, en el siglo V al siglo VII a.C., pusieron los judíos las vocales de Adonai debajo del tetragramatón sagrado para que cuando uno leyese allí, leyese Adonai y no pronunciase el nombre de Dios. Por eso en el siglo XVI, en nuestra era cristiana, algunos como Galatino, Lutero y otros, que no tuvieron esto en cuenta, comenzaron a leer Jehová. Y esta lectura es ciertamente errónea. Según noticias antiguas de los santos padres y de traductores de la Biblia, y según las reglas de la morfología y etimología, la pronunciación verdadera solo puede ser Yahvé o Yahú, que también abreviadamente se dice Yah o Yo, como vamos a leer más adelante en esta traducción de la Biblia de Monseñor Straubinger. En fin, hasta ahora Dios había sido llamado el gran Elohim, pero ahora asume el nombre incomunicable, lleno de misericordia, para que a partir de entonces los hombres nos dediquemos a profundizar este nombre, a conocer su misterio, a buscar su rostro. Como lo va a hacer Moisés, aunque al principio tiene miedo, se cubre el rostro pensando que va a morir por ver a Dios. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo Moisés le pide a Dios, déjame ver tu rostro. No le importa morir, solo quiere conocer aquel que es al gran amor. 2 detalles más. Dios le dice a Moisés que pidan al faraón permiso para caminar 3 días hacia ese monte. Y en verdad es así, si seguían recto en 3 días llegaban al monte Horeb. Sin embargo, vamos a leer que van a tardar 48 días cuando se liberen, porque no fueron por el camino recto, sino por el camino tortuoso. Incluso Dios ya les dice que van a salir cargados de riquezas. Alguno podrá ver una injusticia aquí, y sin embargo no, porque los egipcios debían pagarle a los hebreos todo el trabajo que habían realizado, como esclavos incluso. Por eso esto era un justo salario que Dios les daba a su pueblo, como va a afirmar el libro de la sabiduría en el capítulo 10-17. Hay una tradición judía que dice que los egipcios mucho más adelante le van a pedir a Alejandro Magno que haga que los hebreos le devuelvan aquellas cosas de los que los habían despojado cuando salieron de Egipto. Y se dice que los hebreos, los israelitas, le contestaron a Alejandro Magno, lo haremos si acaso ellos están dispuestos a pagarnos todo el trabajo que hicimos, a darnos el justo salario. Nunca más los egipcios volvieron a hablar del tema. Creo que puede servir mucho para comprender mejor este capítulo aquello que nos relata una religiosa secretaria de Santa Juana de Chantal, francesa del 1500, que fue la colaboradora más activa con San Francisco de Sales, el gran doctor de la Iglesia, en la fundación de la comunidad de las hermanas visitandinas o de la visitación. Entonces esta religiosa narra una conversación admirable que tuvieron con la santa. Dice así: cierto día la bienaventurada Juana dijo estas encendidas palabras: hijas queridísimas, muchos de nuestros santos padres y columnas de la Iglesia no sufrieron el martirio. ¿Por qué creéis que ocurrió esto? Después de haber respondido una por una, la bienaventurada madre dijo: pues yo creo que esto es debido a que hay otro martirio, el del amor, con el cual Dios, manteniendo la vida de sus siervos y siervas para que sigan trabajando por su gloria, los hace al mismo tiempo mártires y confesores. Creo que a las hijas de la visitación se les asigna este martirio, y algunas de ellas, si así Dios lo dispone, lo conseguirán si lo desean ardientemente. 2 clases de martirio, el corporal o el de la sangre, pero el otro martirio es el del amor. Dios nos mantiene con vida para que sigamos trabajando para su gloria, aunque eso suponga un gran martirio. Y esto es lo que ella desea para sus hijas, para las monjitas de su nueva congregación. Una hermana preguntó cómo se realizaba dicho martirio.
Y Juana contestó: Sed totalmente fieles a Dios y lo experimentaréis. El amor divino hunde su espada en los reductos más secretos e íntimos de nuestras almas y llega hasta separarnos de nosotros mismos. Conocí a un alma a quien el amor separó de todo lo que le agradaba, como si un tajo dado por la espada del tirano hubiera separado su espíritu de su cuerpo. En madurar, no solamente personalmente, sino como una sociedad. Y por eso, aunque queramos salir, a lo mejor Dios quiere que estemos adentro un rato largo todavía.